El día de hoy contamos con la visita. El día de hoy vamos a entrevistar a la licenciada Fiorella Alba. Ella es agente inmobiliario, tiene más de 6 años de experiencia en el rubro inmobiliario, brindando asesorías, consultorías, la encargada de gestionar todos los procesos de compra de inmuebles con Fovipol. Sin más preámbulos, quiero presentarles a Fiorella Alba, quien el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos y toda su experiencia con respecto a este tema que es Fovipol. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Michael. Yo ya llevo mucho tiempo con el tema de Fovipol. Nosotros iniciamos como agentes inmobiliarios independientes. Empezamos dando asesoría inmobiliaria a policías, pero había muchos policías que tenían la necesidad todos buscaban financiarlo con su Fovipol, y en este mercado inmobiliario hay muy pocos agentes que tienen el conocimiento para poderle hacer la asesoría. Entonces se nos presentaron muchos casos, muchas parejas de esposos, convivientes, personas solteras, de las cuales pues uno fue aprendiendo, y además pues fuimos innovando también, implementando en la empresa, pues dando la asesoría, y también fuimos dándole el seguimiento a Fovipol en todas las mejoras que hubo habiendo. Ahora actualmente, pues con la nueva directiva que hay con Fovipol, pues ha habido un cambio totalmente diferente a lo que hace 3-4 años. La capacidad crediticia era mínima, ahora ha mejorado mucho con Fovipol. Había más restricciones también, más limitaciones, más requisitos. Y cuéntanos un poquito cuál ha sido tu participación en las ferias inmobiliarias, cómo es que tú ganaste experiencia en todas estas gestiones con Fovipol. Bueno, como te estaba comentando, yo inicié como agente inmobiliario independiente y ahí se constituyó la empresa. En ese transcurso pues hubo bastantes policías que necesitaban la guía inmobiliaria, pero como te digo, pues actualmente hay muy pocos agentes que se dedican en dar el asesoramiento, lo que es exclusivamente Fovipol. O sea, tú vas a cualquier agente y le dices, quiero comprar pero con mi fondo de vivienda Fovipol, y no, muy pocos lo desconocen de este tema. No, ok, excelente. Entonces, actualmente tú también brindas consultorías especializadas en gestiones con Fovipol para policías, ¿correcto? Sí, con Fovipol. Tanto, para diversificarnos, hacemos gestiones con los bancos y hacemos gestión con Fovipol, con compra con Fovipol. ¿Cuál sería la recomendación que les darías, por ejemplo, a los suboficiales y oficiales de reciente egreso, ¿no? Que recién están egresando de la policía y que muchas veces desconocen, obviamente, cuáles son todos estos procedimientos? Muchos desconocen que tienen este beneficio a su alcance. ¿Qué les recomendarías antes de que puedan de repente ir a buscar el inmueble, ¿no? Porque muchas veces ahí como que el que menos a veces quiere comprarse un inmueble, que es el sueño de muchos, ¿no? Muchos policías, muchas personas en general, pero a veces desconocemos cuál es el primer paso, ¿no? ¿Qué recomendarías a los policías que quieren comprar un inmueble? ¿Qué recomendaciones les darías? Para empezar, no sobreendeudarse. Fovipol trabaja similar a una entidad bancaria. Las entidades financieras, los bancos, del 100% de tus ingresos toman un 30 o un 40%, que es parte de tus cuotas. Entonces, uno tiene un cierto límite para endeudarse o para tomar parte como cuota. Entonces, hay que tomar esa consideración. Ha tocado muchos casos de policías que tienen muchas deudas y eso afecta su capacidad crediticia. Ahora, los préstamos personales hacen que reduzca la capacidad. Entonces, se les recomiendan de que si tienen préstamos, puedan hacer la cancelación total de su préstamo para que puedan
obtener la mayor capacidad que le da Fovipol. Primordial, para buscar un inmueble, primero tenemos que saber cuánto podemos invertir. Entonces, si uno no sabe cuánto va a invertir, ¿cómo puedes escoger el inmueble? Por eso se les recomienda primero hacer su evaluación. Una evaluación. Su evaluación directa con Fovipol. La evaluación es súper rápida, súper sencilla, van directamente a plataforma, dan su número de CIF y ahí es donde le dan su evaluación. En la evaluación va a salir todo tipo, las cuotas, cuánto van a ser los gastos administrativos, cuánto es lo que van a aportar mensualmente, también si es que tienen algún tipo de observación por algunas deudas o algunos pagos pendientes, va a salir en su evaluación. Entonces, primordial, no sobreendeudarse y hacer su evaluación. Muchos a veces dicen, oye, yo quiero comprarme el departamento, yo quiero comprarme una casa, pero no saben cuál es su capacidad, cuánto le puede prestar Fovipol, ¿no? Entonces, lo que tú recomiendas, el primer paso, antes de ir a buscar el inmueble, primero ir a Fovipol a evaluarnos y saber cuál es nuestra capacidad crediticia. Excelente recomendación. Una vez que nos evaluamos en Fovipol y nos entregan nuestra hoja de evaluación, usualmente nos entregan también ahí un simulador, un cronograma, que lo usual que podemos observar es que nos dan a 25, 30 años para poder pagarlo. Entonces muchos se preguntan, wow, o sea, yo voy a estar endeudado por 30 años, en 30 años recién voy a terminar de pagar mi deuda. ¿Esto es obligatoriamente así? ¿Pueden terminar de pagarlo en 30 años? ¿O si yo quiero, puedo pagarlo antes de tiempo? No es necesario que tengas que pagar durante los 30 años, que te ates. Es algo imposible. En sí, Fovipol, incluso en el contrato mutuo con garantía hipotecaria que Fovipol firma con ustedes para gravar la hipoteca en la partida del inmueble que están comprando, ahí mismo dice en el contrato que ustedes pueden hacer la cancelación del préstamo y se les cobrará hasta la fecha los intereses y el capital, hasta la fecha que hagan el pago. Ahora, ustedes también pueden adelantar cuotas, caso que les recomiendo para que ustedes puedan amortizar su deuda. Ustedes pueden pagar antes de tiempo, incluso sale su préstamo y al mes siguiente pueden cancelarlo. Fovipol no les obliga, no les exige que cumplan sus 30 años. Incluso ustedes pueden adelantar las cuotas, como les acabo de mencionar, y les cobran hasta la fecha el interés que ya ha sido cobrado. Nada más. Ok, excelente aportación. Otro tema, por ejemplo, hay muchos policías que, bueno, ya se evaluaron, ya encontraron el inmueble que quieren comprar, pero muchas veces, entre los requisitos obviamente que te pide Fovipol, es que presentes el CRI. Explícanos un poquito qué es el CRI y qué consideraciones tendríamos que tener antes de llevar los documentos a Fovipol, o sea, con respecto al inmueble, ¿no? ¿Qué requisitos debería de cumplir o qué parámetros debería de cumplir el inmueble que queremos comprar para que pueda ser aprobado por Fovipol? El CRI es el Certificado Registral Inmobiliario. En el CRI uno va a obtener la historia del inmueble 30 años antes. O sea, es un documento completo, digámoslo así. Ha sido un departamento que ha sido independizado, entonces se va a ver de dónde ha surgido ese departamento, ese inmueble. Puede ser de un terreno, de un edificio que ha sido independizado, entonces todo eso se ve en el CRI. Ahora, 3 puntos primordiales que tenemos que identificar en el CRI es los titulares. ¿Quiénes son los propietarios? Si es un propietario o son dos, si es casado, soltero, viudo, divorciado. Todos esos temas se tienen que ver del propietario porque influye en la venta. 2, no tiene que tener gravamen. ¿Gravamen qué quiere decir?
no tiene que tener hipoteca, no tiene que tener ninguna demanda, ningún embargo, porque Fovipol no aceptan este tipo de propiedades. Ahora, el banco sí puede hacer la compra de un inmueble hipotecado. La hipoteca no obstaculiza la venta, pero uno de los requisitos de Fovipol es que no esté hipotecado el inmueble. 3. Tenemos que observar qué tipo de cargas hay, porque tengo entendido que Fovipol acepta inmuebles con carga, pero dependiendo qué tipo de carga sea. Es un objeto de observación. Entonces, bueno, teniendo en claro eso de que el inmueble pues tiene que estar completamente saneado, ¿verdad? Para que no pueda ser observado por asesoría, por el área legal de Fovipol. Suponiendo que, bueno, ya tenemos el inmueble que está correcto, que no tiene problemas, que sí califica, ¿cuál es el siguiente paso, no? ¿Cuál es el siguiente paso una vez que nos dijeron en Fovipol, sí, este inmueble sí califica y califica también tu presupuesto, ¿no? Para poder comprarlo? ¿Qué sigue después de eso? Creo que viene la carpeta. Explícanos un poco sobre la carpeta. Bueno, la carpeta está formada por 3 partes. Documentos del inmueble, documentos del propietario y documentos del solicitante, eso quiere decir de ustedes, los compradores. Son 3 partes. El inmueble se implica lo que es el CRI y la tasación. Ahora, para ingresar el expediente a Fovipol, primero el inmueble tiene que ser tasado. Pero para ser tasado, nosotros tenemos que presentar una copia, no el original. El original sí se lleva, pero tenemos que dejar la copia del documento. Tenemos que ingresar el CRI con el PU y el HR. El PU y el HR son las cartillas municipales que la municipalidad nos entrega a inicios de año. Justo en el mes de febrero ya hay muchas municipalidades que han estado entregando a los propietarios de los inmuebles el PU y el HR. Estas cartillas se ingresan con la solicitud de tasación y después de 7 días hábiles les están entregando su informe de tasación en Fovipol. Incluso días antes o un día antes que el tasador vaya al inmueble, se comunica con ustedes para que pueda agendar el día y la hora para que él se pueda personar al inmueble y hacer la inspección ocular y hacer el estudio el informe de tasación, para que así determine el valor comercial del inmueble. Ahora, ojo, yo he tenido muchos casos con el tema de la tasación. Suele pasar que efectivamente hay propietarios que sobrevalúan su inmueble, pero hay propietarios que sí determinan bien el valor del inmueble. Entonces, cuando el tasador va, hay una cierta discrepancia, porque a veces no consideran, no realizan un estudio de mercado en qué situación está el mercado inmobiliario dentro de esa zona. Entonces nosotros lo que sí les sugerimos es que cuando el tasador se entreviste con ustedes en el inmueble, le hagan de conocimiento el valor de venta. El valor de venta. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido a nosotros en algunos casos, con algunos inmuebles de segunda venta y de primera venta, que a veces el tasador determina un cierto valor para este terreno que está al costado de otro terreno y hay una cierta diferencia. Entonces, siempre hay que tener una comunicación con el tasador para que no haya una discrepancia y pueda entorpecer el proceso. Los tasadores son profesionales que saben evaluar y saben determinar el valor. Entonces, siempre es bueno darles de conocimiento cuánto es el valor que se les está ofreciendo el inmueble para que ellos también puedan cuadrar su tasación y puedan certificar que es el valor, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, ¿no?
Ya nos explicó cuáles son las consideraciones que debemos de tener antes de comprar un inmueble, que es la de primero evaluarnos en Fovipol. Como segunda consideración, segundo paso es la tasación del inmueble, ¿no? Verificar primero que el inmueble pues esté en correctas condiciones. Muchos policías obviamente no saben cómo pueden dar lectura, cómo interpretar los documentos, cómo interpretar el CRI. Entonces, lo recomendable sería pues solicitarle al propietario, ¿correcto? Ya sea el CRI o la copia literal, o cualquiera de esos dos documentos que son propios del inmueble, y que el propietario tiene que facilitarle ese documento, Sí, ¿correcto? Y ojo, los documentos tienen que ser lo más actuales posibles. Lo recomendable que sean dentro del mes. Perfecto. Entonces, esto obviamente si no lo tiene, lo puede solicitar el propietario, incluso cualquier persona puede solicitarlo. Persona lo puede solicitar. ¿En dónde lo puede solicitar? En registros públicos, en la SUNAR, el CRI. Y el CRI tiene demora 3 a 7 días hábiles, dependiendo en qué SUNAR lo solicites. Si es en la central, en Jesús María, frente al Hospital Rebagliati, dura 3 días. 3 a 4 días. El CRI. El CRI. Pero si lo solicitas en cualquier sede de la SUNAR, dura 7 días hábiles. Hasta 7 días hábiles. Dependiendo la urgencia, ¿no? Ok. Si es que no, yo voy, solicito el CRI, digamos el propietario no puede, bueno, ¿cuánto más o menos estaría costando un aproximado al CRI? El CRI se solicita con el número de partida. Con el número de partida se solicita el CRI, tiene un valor de 68 soles. Ok, ese número de partida obviamente tienes que pedírselo al propietario, ¿no? Si es que el propietario no puede solicitar, no puede tramitar su CRI. Lo ideal es obviamente que a quien le corresponde es al propietario, ¿no? El propietario tiene que entregarte al menos una copia de ese CRI para que tú puedas obviamente revisarlo, llevarlo a Fovipol en todo caso, porque la mayoría de nosotros los policías pues desconocemos cómo interpretar, cómo dar lectura a ese documento. Entonces, quien tiene que verlo es una persona, un profesional especializado, ya sea un abogado inmobiliario o un agente inmobiliario, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, Fiorella, es especialista en eso también. Y así, tienen que ser personas que sepan dar lectura a ese documento para que puedas saber o certificar si es que el inmueble pues está en óptimas condiciones para la venta. En el mejor de los casos, pues fácil, llevas la copia del CRI, lo llevas a la misma Fovipol y en la misma Fovipol les dices pues que quieres comprar un inmueble y que estás trayendo el CRI para que le den una chequeadita, ¿no? Ahí también le dan una chequeada, una revisada y ahí te van a orientar, te van a decir también si es que es apto o no es apto. Genial, entonces una vez que está apto y tú le confirmas a Fovipol que efectivamente quieres comprar el inmueble, en Fovipol te van a entregar, ¿no?, una serie de requisitos. Sí, una lista de requisitos. Así es, para que tú puedas armar tu expediente documentario, tu carpeta, ¿no?, la famosa carpeta documentaria. Entonces, es aquí muchas veces donde los policías también se trancan ahí, ¿no? Como que armar todos los requisitos que solicita Fovipol. Entre los, muy aparte de los formularios, los contratos, las solicitudes de descuento, antes te pedían incluso, si eras casado, tu certificado de matrimonio, ¿no? Te pedían también, antes te pedían el informe de tasación, que por tu cuenta tenías que ir a solicitar, a contratar a un tasador para que vaya a tasar el inmueble, te dé el informe y ese informe recién lo llevabas a Fovipol, ¿no? Hoy en día pues se ha mejorado eso con la nueva gestión. Ahora ya no pagas la tasación, ahora la tasación viene a ser parte de los gastos administrativos que te descuenta Fovipol, ¿verdad? Sí, Fovipol te descuenta el 1% de tu préstamo, que es como gastos administrativos. Okay. Si tienes un préstamo de 180,000 soles, te descuentan el 1%. 1.800, ¿no? 1.800. ¿Qué otra cosa más se ha ido agregando a estos gastos administrativos? A ver, con el tema de los gastos administrativos ya se están incluyendo los gastos notariales y registrales. Solía pasar de que, por ejemplo, ¿no? Cuando uno adquiere un inmueble, toda compra está sujeta a un impuesto que se llama el alcabala.
la Municipalidad de Lima te hace el cobro por la transferencia del inmueble. ¿Esto qué quiere decir? Que es el 3% de la diferencia de las 10 UITs. Ahora, adicional a ese impuesto, el comprador tenía que hacer el pago de sus gastos notariales y registrales. Estos gastos notariales y registrales abarcaban todo lo que era el bloqueo de la partida. El bloqueo es para que ningún otro comprador pueda ejecutar una compra o alguna venta, y que solamente la compra sea a favor del fobipolista y la hipoteca sea grabada también a favor de Fobipol. Es por eso que se hacía un bloqueo. Aparte, también cubría lo que es el registro de la compra-venta y la hipoteca. Entonces, hacían 3 gestiones. Todo eso, el fobipolista, o sea, el comprador, ustedes, asumían con los gastos. En sí, los compradores siempre asumen este gasto, pero ahora Fobipol lo ha incluido como parte de sus gastos administrativos. ¿Para qué? Para que ustedes, como ustedes mensualmente dan aportaciones, entonces ellos quieren extender la aportación que ustedes tienen. Esa es una de las mejoras que Fobipol está realizando, que me parece muy buena, porque es un gran apoyo, porque de la noche a la mañana a veces uno tiene mucho desconocimiento qué gastos puede tener uno en una compra. Entonces, cuando ya están en el momento de la notaría, no sabía que que tenía que pagar en notaría, tenían que pagar impuestos. Entonces Fobipol les está aligerando, digamos, este gasto, ya lo está incluyendo en su financiamiento, y me parece muy bueno, ¿no? Porque en sí, gestionar un préstamo con un banco, el banco no cubre los gastos notariales, siempre lo cubre el comprador. No, pero bueno, se están ahorrando demasiado, porque sí. ¿Cuánto es lo que más o menos se gastaba, por ejemplo, con el tasador nada más? Un informe de tasación tenía un valor de 400 a 600 soles. Ok. ¿Y los gastos notariales, un promedio? Variaba, dependiendo del valor del inmueble. Y dependiendo de la notaría también, ¿no? Dependiendo de la notaría. Ahorita actualmente están trabajando con 2, ¿no? La notaría Arias y la notaría Zambrano. Variaba, ¿no? Entre 1600 a 1900, ¿no? Dependiendo del valor. 1600 a 2000 soles en promedio. Sí. Más la tasación, que eran entre 500 soles aproximadamente, estábamos hablando de 2500 soles. Y aparte de esto, tienen que pagar un impuesto, el impuesto de alcabala, ¿correcto? El que compra paga alcabala y el que vende pagaría su impuesto a la renta. El impuesto de alcabala, coméntanos un poquito en qué consiste ese impuesto de alcabala y cómo podemos más o menos determinar el monto que nos correspondería a nosotros como compradores pagar ese impuesto y dónde se paga. A ver, el impuesto alcabala es una operación muy simple y sencilla. Del valor de la venta, si digamos, hagamos números redondos, si el valor del inmueble cuesta 100.000 soles, se tienen que descontar 10 UITs. La UIT tiene un valor de 4.200 soles, sería 42.200. Se reduce el valor de las UITs y la diferencia se saca el 3%. De ese 3% se hace el pago en la SAT. Excelente, o sea, si el inmueble que estoy comprando está valorizado en 100.000 soles, me lo están vendiendo, a esos 100.000 le resto las 10 UITs que serían 42.000 soles. Quiere decir que habría un saldo restante de 58.000 soles. A esos 58.000 soles le saco el 3%, que vendría a ser un promedio de 1.600 soles aproximadamente. 1.600. Eso sí me corresponde pagar, eso no me lo paga Fobipol. No. Ok, entonces nos estamos ahorrando tasación, nos estamos ahorrando ahora los gastos notariales. Solamente tendríamos que asumir el gasto del impuesto de alcabala, que es un impuesto
por ley, es una obligación. Sí. Entonces, de todas formas tendríamos que, mientras que dura el proceso, todo este proceso que es aproximadamente en 3 meses y medio, ¿no? Exagerando, 4 meses. 3 meses y medio, dependiendo también determina mucho la disponibilidad del comprador, de ustedes, ¿no? Porque en sí nosotros hemos podido sacar préstamos con Fovipol en 2 meses y medio, pero también depende un poco de la disponibilidad del comprador, que es de ustedes, porque Fovipol no acepta apoderados. Te puede aceptar solicitar información en qué estado está la carpeta, pero para que tú puedas pedir que te den algún documento o poder presentar documentos, tiene que estar el titular sí o sí, no lo puede hacer un tercero. Ok. Dali nos pregunta cuánto cuesta el PU y el HR, y más arriba preguntó qué cosa era el HR. A ver, el HR es la hoja de resumen, el PU es el predial urbano. No tiene ningún costo porque la municipalidad lo entrega gratuitamente a inicios de cada año. Por ejemplo, en el mes de febrero ya hay muchas municipalidades que han hecho la entrega. Ahora, si es que el propietario no lo ha podido recoger o no se lo han entregado, ahí sí tiene un costo. Ahí sí se genera un costo. Se tiene que ir a la municipalidad y solicitar un duplicado del PU y del HR. Okay. El precio varía. Es un costo mínimo. Es un costo mínimo. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho nos costó como 8 soles. En otra municipalidad en Caraballo nos costó como 5. O sea, varía dependiendo de la municipalidad, pero no tiene un costo extremo. ¿No? Como para asustarse. No. Eso. Antes había una restricción. Para que un policía pueda acceder al préstamo, tenía que cumplir como requisito indispensable cumplir por lo menos los 5 años de servicio, o equivalente a 5 años de aportación, ¿no? Que vendrían a ser 60 aportaciones. ¿Ahora sigue siendo igual? ¿Sigue habiendo esa restricción o ya cambió? No, Cuéntanos. No, ya cambió. Gracias a Dios ya cambió, porque Fovipol ha visto que hay muchos jóvenes recién egresados que están solicitando su préstamo. Y eso Entonces, es bueno. Hay muy pocos que pueden lograr hacer la aportación completa de sus 60 cuotas. Pueden hacer su nivelación, eso es algo que ¿Te equivaldría a cuánto, por ejemplo? Yo soy de reciente egreso y supongamos que estamos en esas restricciones, en esos tiempos en las que me pedían nivelarme 5 años. ¿Cuánto sería aproximadamente las aportaciones? Mensualmente 100 soles. Tiene un aproximado de 100 soles. Al año 1200 por 5, 6000 soles, ¿no? O sea, yo antes tenía que, para nivelarme, recién salía de la escuela, recién me graduaba, y si yo quería acceder a un préstamo con Fovipol para comprar mi departamento, mi casa, mi terreno, tenía que aportar 6000 soles adelantado para poder recién nivelarme, y a partir de ahí recién me podían dar mi préstamo, ¿no? Que equivaldría a una capacidad de ¿cuánto? Suponiendo que no tengo deudas. 184.000 soles. Eso es para un suboficial de tercera, ¿no? Excelente. Eso variaba, fluctuaba dependiendo de la evaluación que Fovipol realizaba. Claro. Ahora, cuéntanos también cuál es la diferencia entre un financiamiento con Fovipol y un financiamiento con el banco. ¿Por qué a mí me convendría financiar la compra de un inmueble con Fovipol y por qué no con el banco? O viceversa. Claro, es dependiendo, es variable, porque el banco te evalúa de una manera diferente a lo que Fovipol realiza. Incluso hay muchos policías que se evalúan con el banco y suele pasar de que tienen una menor capacidad a lo que Fovipol les está otorgando. Eso también depende, porque Fovipol de una cierta manera involucra a su CTS, que les ayuda a bajar el capital.
para el pago también de sus cuotas, le reduce. Entonces el banco no involucra la CTS, entonces es por eso que varía el tema de la evaluación y varía la capacidad. Ahora, a diferencia del banco y a diferencia de Fovipol, Fovipol no te solicita inicial. El banco sí te solicita inicial, te solicita entre un 10 a un 20%. Me pasó un caso, Michael, que siempre me acuerdo, que incluso me apené un poco por uno de tus colegas, fue de que lo evaluamos con el banco, no voy a decir el banco, pero no le estaban dando la misma capacidad e incluso le estaban pidiendo una mayor inicial. ¿Y por qué? Porque vieron que era una persona de alto riesgo, porque cuando se presentaron sus boletas de pago, sale un bono de alto riesgo. No sé si ustedes que tienen sus boletas a la mano, sale un bono alto riesgo, me parece, ¿verdad? Entonces el banco leyó eso y su analista determinó de que el policía era una persona vulnerable a que pueda sucederle cualquier cosa y que no puedan cumplir con el pago total de la hipoteca. O sea, era una persona con alto riesgo. Exacto. Y obviamente no le conviene eso al banco. Exacto, por eso que le pidieron una mayor inicial y le dieron una menor capacidad. ¿Qué otros beneficios, qué otra diferencia, qué otras ventajas, diría yo, tiene Fovipol sobre el banco? En temas de intereses, por ejemplo. Los intereses son menores a lo que el banco te solicita. ¿Cuánto te cobra Fovipol? El Fovipol te está cobrando un 3.8% y el banco, incluso siendo su cliente VIP, su cliente frecuente, podría llegar de repente a los 9, pero dependiendo bastante la calificación del cliente. Ok. Entonces, entre un 3.8 y un 9 siendo un cliente VIP, hay bastante diferencia. Imagínate que no seas un cliente VIP, ¿cuánto es aproximadamente la tasa de interés que te cobraría el banco? Entre un 12%. Un 12, un 13. Claro, eso varía, dependiendo, eso varía bastante la evaluación. Yo he tenido clientes en el banco que le han dado muy buena tasa, pero no llega a la tasa que el Fovipol les da. ¿Hay en el mercado alguna otra entidad financiera que compita con la tasa de Fovipol? No. Ninguna. O sea, la tasa de Fovipol al 3.8 pues se lleva de encuentro a todas las tasas que encuentras en el mercado financiero de por sí. Aún así, incluyéndole su cuota de aportación de socio, ¿no? Mensual, que son más o menos 100 soles a 120, dependiendo el grado también, ¿no? Y la capacidad que puedas tener. Pero aún así, sumándole a tu cuota mensual esos 100 soles de aportación, igual es una ganga, de verdad. Entonces, son aquellas ventajas que tiene Fovipol comparadas con el banco, ¿cierto? Ahora, también, por ejemplo, me preguntaron ahí qué sucede en el caso de que el policía pueda, de repente, en acto de servicio o fuera de servicio, Dios no quiera, nos pase algo y fallecemos, morimos. ¿Cómo queda esa deuda? ¿Esa deuda la va a seguir pagando nuestra familia? ¿O qué sucede y por qué? No, todo préstamo, todo crédito hipotecario lleva de por sí un seguro desgravamen que cubre por fallecimiento o por incapacidad. Si es que llegase a pasar algo, el seguro cubre esta deuda, porque ya no hay la capacidad para hacerse cargo de ella. Entonces el seguro hace la cancelación de la deuda. O sea, la deuda ya no es heredada a mi familia. No es heredada, porque aparte ustedes cuando ingresan su solicitud de evaluación para hacer la compra, también les piden de que ustedes soliciten su seguro. Entonces, en ese seguro cubre la deuda. Es un seguro desgravamen. Ok. Entonces, en la cuota mensual que me van a descontar por mi planilla, ya está incluido ese seguro desgravamen. Ya está incluido. Si es que yo muero, esa deuda automáticamente se cancela. Exacto.
y el bien inmueble pasa a propiedad de mis herederos. Genial, para eso sirve el seguro de desgravamen, ¿no? Aparte, Fovipol ha adquirido convenio no recuerdo la empresa, y ese seguro de desgravamen no solamente cubre este tipo de riesgo, sino también viene incluso con algunos alcances adicionales, ¿no? Creo que también te ofrece algunos beneficios en temas de salud, ¿no? Beneficios médicos, también beneficios en caso, por ejemplo, de desastre, ¿no? Algún desastre natural, de repente. Seguro para el inmueble. Exacto, ¿no? Entonces, está muy bueno ese seguro de gravamen que ha adquirido la Fovipol. Sí, aplaudo, de verdad, aplaudo la nueva gestión de Fovipol también. La nueva gestión está mejorando bastante, incluso todo ha mejorado, todo. Se han empezado desde la capacidad hasta su sistema de evaluación, el tema de los gastos administrativos, ¿no? En el tema de la tasación. En sí, cuando uno hace tiempo, cuando uno iba a Fovipol era un desastre, tenías que ir a una ventanilla, a otra ventanilla, te botaban para aquí y para allá. Ahora no, ahora hay un orden y ya no se demora mucho como antes. Ojo, quiero dejar en claro de que no trabajamos con Fovipol. Fovipol no nos está pagando para hacerle cherry ni nada, sino que simplemente pues en nuestra experiencia, ¿no? Bueno, ambos trabajamos en la misma gestión, brindando asesorías, consultorías, ¿no? Y obviamente pues nosotros brindamos asesorías a los policías también para que puedan comprar sus inmuebles, y es que nosotros hemos vivido también, ¿no? En carne propia todos esos procesos, los procesos de las gestiones anteriores, y comparamos con las gestiones de ahora, pues hay bastante diferencia, de verdad. No vayan a pensar de que nosotros estamos trabajando en Fovipol o nos están pagando para el cherry, para nada. Queremos aclarar eso, somos consultores independientes, totalmente independientes, pertenecemos a la inmobiliaria Lago y Alba. Saliendo un poco del tema de la compra de inmuebles con Fovipol, algunos me preguntaban, oye Michael, yo ya compré un inmueble, bueno, no preferí comprarlo con el banco, y yo actualmente pues tengo la deuda hipotecaria, la tengo con el banco, ¿no? Con el banco X por 25 años, por 20 años. Fovipol también tiene entre sus productos, ¿no? La compra de deuda hipotecaria. ¿No? ¿En qué consiste y por qué convendría comprarlo? A ver, uno, reducimos la tasa totalmente a lo que el banco te está solicitando, y no me dejará mentir muchos de sus colegas que tienen préstamos con el banco les cobra una mayor cuota de lo que Fovipol les está dando. Ahora, efectivamente, Fovipol te da unos 30 años, pero eso no quiere decir que 30 años tienes que pagarle, sino tú puedes adelantar, no hay problema. El banco sí te reduce el tiempo, pero a menor tiempo también te da una mayor tasa de interés. Entonces, todas esas cositas tienen que evaluar. Conviene porque te reduce la tasa. Fovipol lo que hace es comprar la deuda, y lo que hace es que a partir desde el día que te compran la deuda te hace el descuento desde tu planilla virtual. La pregunta dice, quisiera saber si con Fovipol se puede comprar acciones y derechos. No, lamentablemente ninguna financiera te compra acciones y derechos. O sea, ni siquiera el banco. Ni siquiera el banco, porque es una explicación muy simple. Digamos, del 100% te están vendiendo el 30%, ¿no? Pero ese 30%, ¿en dónde está ubicado? ¿Qué considera el 30%? Entonces es por eso que no te financian. ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar el porcentaje que te están vendiendo, en dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta que cualquiera que te quiera financiar una compra, el banco Fovipol, tiene que determinar en dónde está ubicado el inmueble. Entonces, como en acciones y derechos no hay hay un cierto vacío con el tema de la ubicación, no saben qué inmueble van a hipotecar, qué inmueble van a ejecutar si llegase a ver el caso. Como no ven esa seguridad, por eso es que no toman acciones y derechos.
Ok, entonces supongamos que hay una casa de 4 pisos y yo quiero comprar el tercer piso. Por ejemplo, ¿no? Algo referido a tu pregunta. Te quieren vender, digamos, el 30% de acciones y derechos. Que equivale, digamos, el tercer piso. Claro, pero obviamente tú no sabes cuál es qué parte de esa casa te corresponde, solamente sabes que son 30% de acciones y derechos. ¿Qué recomendarías en ese caso para que él pueda comprar, digamos, el tercer piso, el cuarto piso? Hacer la independización. Independización. ¿En qué consiste un poquito? Háblanos sobre la independización. Cuando se solicita una independización es que del 100% se va a fraccionar. Cada unidad inmobiliaria va a tener su partida independiente. Eso quiere decir que cualquier entidad financiera puede gravar la hipoteca en la partida, porque cuando, digamos, alguien quiera grabar en acciones y derechos, va a tener que grabar en todo el bloque. Entonces, por eso es que no se puede realizar ese tipo de financiamiento. Por eso se recomienda hacer la independización. Se independiza cada unidad inmobiliaria y cuando se quiera hacer la compra, solicitan la partida del inmueble y se hace el financiamiento y se graba la hipoteca en esa partida. ¿Cuál sería el procedimiento? Quiero adquirir un terreno valorizado en 250.000 soles. En Fovipol solo me dan 190 y cuento con el restante. Es una muy buena pregunta. O sea, el terreno que él quiere comprar está valorizado en más de la capacidad que le da Fovipol. ¿Qué tendría que hacer? Fovipol le está dando 190.000. Eso quiere decir que él tiene 60.000 soles que va a dar de diferencia. Entonces, en la forma de pago se tiene que estructurar que 60.000 soles será entregado para la firma de la minuta de la compra-venta y para la escritura se hará la entrega de los 190.000 soles que será financiado por parte de Fovipol. Excelente, o sea, sí es posible. Si tú tienes el saldo restante, lo puedes dar como si fuera una cuota inicial a través de la minuta, ¿verdad? A través de la minuta. Para enganchar el inmueble. Exacto, es para enganchar y más que nada para asegurar el capital, porque no es una suma de 500 soles, 100 soles, claro. Es una suma considerable, entonces se tiene que asegurar ese capital haciendo ya el primer paso de la transferencia de la venta, ¿no? De la propiedad. Excelente. Con la minuta de la compra-venta. Perfecto. Fiorella, y supongamos que Ranulfo desea que le hagan ese servicio de hacerle la minuta, ayudarle con todo ese proceso, también puedes hacerlo tú. Claro, yo lo puedo hacer, se hace, bueno, más que nada, se hace una asesoría por el tema del financiamiento con Fovipol y otro se hace un esquema de un contrato diferente a lo que usualmente se presenta con Fovipol, pero sí se respetan los esquemas, las cláusulas que Fovipol solicita que se incluyan en el contrato. Muchos preguntan si es que Fovipol puede hacer una devolución de las aportaciones, ¿no? Otros también preguntan qué pueden hacer para que les dejen de descontar. Ya, primero, para que les dejen de descontar se tiene que presentar una solicitud de renuncia. Se presenta vía mesa de parte y bueno, Fovipol lo acepta y deja de hacer el descuento correspondiente a sus aportaciones, siempre y cuando demuestren que tienen un inmueble, siempre y cuando. Ahora hay un tema con el tema de algunos policías que solicitan la devolución de sus aportaciones. Es un tema muy tedioso porque se da por la vía judicial. Se tiene que hacer un proceso en donde ustedes solicitan la devolución de todos los años de aportación que hayan tenido con Fovipol. Este proceso suele durar entre 2 años a más, dependiendo la agilidad, digamos, del abogado y también el proceso judicial, ¿no? Exacto. El proceso es algo engorroso, tedioso. Lo he escuchado también. Sí, he visto algunos casos, sí, de un caso de un mayor, me parece, en retiro, que solicitó la devolución de sus aportaciones. No estoy seguro si logró ganar el proceso judicial, si logró ganar. Pero sí, lo que sí estoy seguro es que se demoró más de 2 años.
Entonces, viéndolo de esa forma, pues habría que evaluar si realmente te convendría, ¿no?, asumir todos esos gastos del proceso judicial, pagarle a tu abogado para que le haga seguimiento a tu proceso, ¿no?, para que al final te devuelvan lo que has aportado. Ahora, desde mi punto de vista, yo les recomiendo lo siguiente, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, un policía que tiene pocos años de servicio, pocos años de aportación, y crees tú que te conviene, o sea, hay que analizar si realmente te conviene iniciarle un proceso de demanda, de devolución a Fovipol para que te devuelva al final, no sé, 5.000, 6.000 soles, o sea, ¿vale la pena? Es algo que tenemos que evaluar bien, ¿no? Ahora, ¿a quién les recomendaría, sí, de repente, de que puedan solicitar la devolución? A los que ya cumplieron más de 30 años, más de 35 años y ya están en la situación de retiro y nunca fueron beneficiados por Fovipol. A ellos sí les recomendaría de que puedan, bueno, solicitar la devolución con justa razón. ¿Por qué? Porque si estando en la situación de retiro, tú solicitas un préstamo con Fovipol, ya no te van a dar lo mismo que te podían dar cuando estabas en actividad. Recuerda que cuando pasas a la situación de retiro, tu sueldo se reduce, te quitan los bonos. Por ende, tu sueldo va a ser menor, tu capacidad de pago va a ser menor y tu evaluación va a ser diferente, va a ser distinta. Entonces ya no vas a poder obtener el mismo alcance, la misma capacidad de crédito que podías haber obtenido cuando estabas en actividad. Entonces a estos colegas sí les recomendaría que puedan iniciar un proceso judicial, ¿no?, solicitando la devolución de sus aportaciones. Para los que están en actividad, particularmente no les recomendaría hacer esto. Yo les recomendaría, por el contrario, que utilicen ese beneficio de Fovipol. Obviamente, pues para beneficio de ustedes, ¿no?, para beneficio de todos nosotros. Porque como les explicamos al inicio, no vas a encontrar una mejor tasa en el mercado financiero, definitivamente. No vas a encontrar una tasa que sea menor al 3.8% de interés anual, no va a haber. Te invito a que busques en todos los bancos, date una vuelta como a lo que yo le llamo un shopping bancario. Ve y visita, date una vuelta por varios bancos, no vas a encontrar esa tasa. Muchísimas gracias, Fiorella, por tus aportaciones, por tu información. Y a los que quieren una consultoría personalizada con Fiorella, pueden comunicarse directamente también al número que es al 933 926 864. Sí, ese es el número de la oficina. Fiorella va a estar encantada de poder atenderlos, de poder brindarles esas consultorías personalizadas y poder brindarnos toda su experiencia. Muchísimas gracias a los presentes. No se olviden darle like, compartir la página para que esta página pueda tener más alcance a nivel nacional y puedan seguir integrándose más policías y poder beneficiarse de estas consultorías online, de toda la información que le vamos a brindar, ¿sí? Muchísimas gracias, hasta la próxima, cuídense.